El tema de hoy, configuración externa del tallo cerebral. El tallo cerebral está conformado en forma ascendente por tres segmentos, que son el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Y es la continuación en sentido superior o ascendente de la médula espinal. El orden que tenemos entonces es médula espinal en la columna vertebral, y a nivel de la fosa cerebral posterior tenemos el tallo, el cerebelo, y en el resto de la bóveda craneana tenemos el cerebro. Aquí observamos nosotros, este es el nivel del agujero magno del occipital. A partir de este nivel hacia abajo, lo que observamos aquí es la porción superior de la médula, y desde este mismo nivel del agujero magno del occipital hasta el nivel de la cintilla óptica o tracto óptico, estamos hablando de el tallo cerebral. En una imagen del tallo cerebral tenemos aquí el bulbo, el puente o protuberancia o puente Barolio y el mesencéfalo. Se toma como nivel superior del tallo cerebral el nivel donde se encuentran las cintillas o tractos ópticos que corresponden a estas estructuras. Pero este es un nivel convencional. Ciertamente hay núcleos y tractos de la región superior del mesencéfalo que avanzan a la región del subtálamo. Aquí tenemos presente los dos tálamos, y esta es la región subtalámica, y ahí se observa, por ejemplo, la presencia del núcleo rojo, la sustancia negra, el tegmento del mesencéfalo que avanzan hacia la región subtalámica. Pero convencionalmente, en la configuración externa se considera el límite superior del tallo cerebral, que a su vez es el mismo límite superior del mesencéfalo, la presencia de los tractos ópticos o cintillas ópticas. Vamos a estudiar, en primer lugar, la cara anterior del bulbo, luego vamos a estudiar la cara anterior del puente y terminaremos estudiando la cara anterior del mesencéfalo. En la vista anterior, que corresponde a la cara anterior de lo que es el tallo cerebral. Topográficamente, el tallo ocupa la fosa cerebral posterior, descansa sobre el clivus, que está formado por el hueso occipital, es la cara superior de la porción basilar, y está unido hacia atrás por tres pares de pedúnculos con el cerebelo. Recordemos que desde el punto de vista embrionario, puente, cerebelo y bulbo raquídeo o médula oblongada derivan de la vesícula primaria conocida como cerebro posterior o rombencéfalo. Sabemos que este rombencéfalo se subdivide en dos vesículas secundarias, que son el metencéfalo, que da origen al puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que da origen al bulbo. Y hemos dicho que estas estructuras, puente, bulbo y cerebelo, se desarrollan de las paredes de estas vesículas. La cavidad de la luz del tubo neural a nivel del rombencéfalo se conoce con el nombre de cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo vamos a estudiar junto con el cerebelo, pero sabemos desde el desarrollo embrionario que el cuarto ventrículo hacia arriba se comunica con el tercer ventrículo del diencéfalo, y en el ángulo inferior del piso del cuarto ventrículo se continúa con el canal central de la médula o conducto ependimario. Por supuesto, tallo cerebral y cerebelo en la fosa cerebral posterior están envueltos por las meninges. Por supuesto, también el cerebro, los hemisferios cerebrales, están envueltos por meninges y bañados por líquido cefalorraquídeo. Veremos entonces, en la parte literal, lo que vamos a estudiar a reconocer
en la configuración externa de la cara anterior del bulbo. Entonces, en la cara anterior del bulbo tenemos que primero el límite de esta cara, los límites son, el límite inferior es el nivel del agujero magno occipital, que corresponde también al origen aparente del primer nervio cervical o C1. Este sería el nivel inferior del bulbo, y el nivel superior del bulbo corresponde al surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. Aquí entonces, como sabemos que el bulbo es la continuación directa de la médula, se observan estructuras anatómicas, detalles anatómicos que son continuación de algunos detalles anatómicos como son surcos que hemos conocido en la cara anterior de la médula espinal. Vamos a identificar el surco mediano anterior del bulbo, donde reconoceremos la decusación de la vía piramidal en el tercio inferior del bulbo. Identificaremos las pirámides vulvares formadas por las fibras de la vía piramidal, el surco preolivar, que no es nada más que la continuación en la cara anterior del bulbo del surco anterolateral de la médula. Reconoceremos la oliva vulvar, el surco preolivar, retroolivar, que es la continuación del surco posterolateral de la médula. Y el surco que se considera límite entre la cara anterior del bulbo y el puente, que es el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. Tenemos que reconocer que las estructuras que se estudian en la superficie del tallo cerebral corresponden a la presencia subyacente de fibras nerviosas que forman tractos o formaciones nucleares que producen elevaciones, tubérculos, tuberosidades. Estos términos también se usan para elevaciones en los huesos. Esos son los detalles que vamos a identificar, producto de que en la configuración interna existen núcleos y tractos nerviosos. Aparecen estos tractos y núcleos nerviosos de la configuración interna del bulbo, el puente y el mesencéfalo, produciendo surcos o elevaciones en la superficie de estos tres segmentos del tallo. Comencemos por identificar las pirámides vulvares, que son dos elevaciones longitudinales que están ubicadas a ambos lados del surco medio anterior del bulbo. Este surco medio anterior corresponde al surco medio anterior de la médula, conocida en la médula con el nombre de fisura media anterior. En el extremo inferior, en el tercio inferior del bulbo, el surco aparece borrado, no se observa a este nivel por la decusación de las fibras de la vía piramidal. La vía piramidal, las fibras de la vía piramidal son los que forman estos engrosamientos longitudinales llamados pirámides vulvares. De ahí su nombre, ¿verdad? Porque están formadas estas dos elevaciones por las fibras que forman el tracto piramidal. Al descender al tercio inferior del bulbo, en la configuración interna se produce la decusación de la mayoría de las fibras nerviosas que forman la pirámide derecha, pasan hacia el lado izquierdo y descienden en el cordón blanco lateral de la médula espinal, formando la vía piramidal cruzada. Hay textos que reconocen de que del 70 al 90% de las fibras de la vía piramidal producen esta decusación, la decusación de la vía piramidal. Del 10 al 30% de las fibras
no se decusan y continúan su descenso en el cordón blanco anterior de la médula, formando el tracto o vía piramidal directa. Al final, estos tractos en la médula hacen sinapsis con las neuronas que forman los núcleos anteriores motores de la médula espinal. Funcionalmente, la vía piramidal regula la actividad motora voluntaria, inerva a los músculos esqueléticos del cuerpo. Luego tenemos por fuera de las pirámides vulvares, o lo que es más correcto decir, entre las pirámides y estas elevaciones ovoideas llamadas olivas vulvares, entre las pirámides y las olivas se encuentra el surco preolivar. Como ven, este nombre es relativo a la relación que tiene el surco con la oliva vulvar. Al encontrarse por delante de la oliva, este surco recibe el nombre de surco preolivar. Este surco es continuación del surco anterolateral de la médula que avanza hacia la cara anterior del bulbo. Por detrás de la oliva tenemos el surco retroolivar, que es continuación del surco posterolateral de la médula. Esos son los detalles que tenemos del bulbo: surco medio anterior del bulbo, pirámides vulvares, olivas vulvares, surco preolivar, surco retroolivar y el surco límite entre el bulbo y el puente, que es el surco bulbo protuberancial. Como podemos ver en esta imagen, a nivel de estos surcos aparecen las fibras nerviosas que forman los pares craneales del sexto al 12º par craneal. Entonces, con relación al surco límite que separa la cara anterior del bulbo, la cara anterior del puente, tenemos el origen aparente de los pares craneales del sexto al 12º. ¿Qué tenemos aquí entonces? En el surco bulbo protuberancial tenemos el origen aparente del sexto par, el séptimo par, el nervio intermedio y el octavo par. El sexto par es el nervio abducen o motor ocular externo, el séptimo par es el nervio facial. El nervio intermedio, también conocido como nervio intermediario de Reisberg, está conformado por fibras vegetativas o viscerales. El octavo par es el nervio vestíbulo coclear o estatoacústico, que son los encargados de conducir las señales que tienen que ver con la audición y el equilibrio, el control del equilibrio. En el surco retroolivar vamos a identificar el origen aparente del noveno par, el 10º par y el 11º par craneal. Y en el surco preolivar, el 12º, el origen aparente del 12º par craneal. Para entender esto de origen aparente y origen real, debemos de observar esta imagen. Esta imagen es una de las imágenes que nos permite explicar la presencia de fibras nerviosas, sustancia blanca y sustancia gris que forman los núcleos que existen en la configuración interna del bulbo. Para citar un ejemplo, tenemos aquí en la sustancia interna del bulbo la presencia de este núcleo, que es el núcleo del hipogloso. Observen ustedes que de ese núcleo se originan estas fibras nerviosas que van a salir desde la sustancia interna del bulbo hacia la superficie del bulbo a nivel del surco preolivar. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Observen ustedes, esta es la oliva, este es el surco preolivar ubicado entre la pirámide y la oliva. Y esas pequeñas fibras nerviosas que estamos viendo ahí corresponden exactamente a estas fibras nerviosas. Entonces, este punto en el surco preolivar se considera el origen aparente
del 12º par craneal, pero debemos de recordar que el origen real de estas fibras son en las neuronas que conforman el núcleo del hipogloso, que forma parte de la sustancia gris de la configuración interna del bulbo. Una fibra nerviosa no puede originarse nunca de un surco. Por eso se le conoce a esto como origen aparente. Sabemos que las fibras nerviosas, las prolongaciones de las neuronas, axones, dendritas, nacen de los cuerpos de las neuronas que están en la conformación de los núcleos. Así que este núcleo es el origen real del nervio hipogloso, pero su origen aparente en la configuración externa del bulbo es el surco preolivar. Eso es lo que tenemos que entender en la descripción de origen aparente de los pares craneales en el tallo cerebral. Ahora vamos a identificar, miren, por encima de la pirámide vulvar tenemos el origen aparente del sexto par en el surco bulboprotuberancial. Luego en este mismo surco tenemos el origen aparente del séptimo par. Luego tenemos, acompañando al séptimo par, este nerviecito de poco calibre, que es el nervio intermediario de Reisberg, que viaja con el nervio facial. Y luego, más lateralmente, el origen aparente del octavo par. Siguiendo las manecillas del reloj, luego abordamos el surco retroolivar, donde tenemos el origen aparente de otros tres pares craneales, que son el noveno par, el décimo y el 11º par craneal. Y en el surco preolivar, el origen aparente del nervio hipogloso. Recordemos que el nervio hipogloso es el encargado de darle inervación motora a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto al palato gloso. El nervio facial inerva los músculos de la lengua, y a través del nervio intermedio, por mencionar una de las fibras que acompañan al facial, es la inervación gustativa. Viaja en la fibra gustativa acompañando al facial, formando parte del nervio intermedio, que inervan gustativamente los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio abducen o motor ocular externo es el que inerva al músculo recto lateral del ojo, por eso se llama motor ocular externo. Mueve hacia el ángulo externo de la hendidura palpebral el globo ocular. El nervio accesorio o espinal, que es el 11º par, inerva al músculo trapecio, al músculo esternocleidomastoideo, y también se menciona que forma parte de la formación del plexo faríngeo a través de su raíz interna. Tenemos el nervio vago o neumogástrico, que es el nervio que ofrece inervación parasimpática a la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo humano. Y tenemos el glosofaringio, que inerva el músculo estilofaringio y también forma parte de la inervación de los músculos de la faringe, los constrictores, por medio de la participación de este nervio en el plexo faríngeo. Esos son los orígenes aparentes de estos pares craneales, del sexto al 12º par craneal, siguiendo las manecillas del reloj. Luego tenemos la cara anterior del puente. La cara anterior del puente que tenemos que identificar los límites de la cara anterior del puente, que van del surco bulboprotuberancial, que separa la cara anterior del bulbo de la cara anterior del puente, y se extiende hasta el surco pontomesencefálico. Ese es el límite superior, y el límite inferior, el surco bulboprotuberancial.
En la cara anterior del puente tenemos el origen aparente de solo un par craneal, que es el núcleo, el nervio trigémino. Aquí observamos una raíz nerviosa gruesa que corresponde a las fibras que conducen la sensibilidad de la cara, de las fosas nasales, el globo ocular, los senos paranasales, la lengua, la boca, la mucosa bucal, el paladar, etc. Y una fibra, un nervio muy delgado en comparación con la raíz sensitiva del trigémino, que se conoce con el nombre de raíz motora del trigémino. Recordemos que la raíz motora del trigémino inerva los músculos de la masticación, al músculo tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Este es el origen aparente entonces del nervio trigémino. Recordemos que estas fibras proceden de núcleos que están en el interior de los tres segmentos que conforman el tallo cerebral, como es el caso del núcleo sensitivo del trigémino, presente en la configuración interna del mesencéfalo, el puente del bulbo y el extremo superior de la médula espinal. Y las fibras, el núcleo que dan origen a las fibras motoras, pertenecen a la configuración interna del puente. El núcleo motor del trigémino está exactamente en la región posterior de la configuración interna del puente. Una vez señalado el origen aparente del quinto par, debemos de recordar que se considera el límite lateral de la cara anterior del puente a una línea imaginaria que une el origen aparente del trigémino con el origen aparente del facial. De ahí que esta línea se conoce como línea trigémino-facial. Por supuesto, al otro lado también que tendríamos que trazar imaginariamente la línea trigémino-facial del lado opuesto. De tal manera que desde esta línea hasta esta otra línea se considera la cara anterior del puente. Observen ustedes que la cara anterior del puente tiene una superficie convexa donde se observan pequeños surcos. Transversos, que aparecen estos surcos por la presencia subyacente de las fibras que conforman el tracto pontocerebeloso. Estas fibras son las que se dirigen a formar el pedúnculo cerebeloso medio o brazo del puente. Entonces estas son las fibras pontocerebelosas formando el pedúnculo cerebeloso medio. Estas mismas fibras son las que se observan formando surquitos transversos a todo lo largo de la superficie de la cara anterior del puente. En la cara anterior del puente tenemos presente el surco basilar, exactamente en el plano medio, llamado así porque a través de este surco discurre el tronco basilar, una arteria que se forma producto de la unión de las dos arterias vertebrales, que son ramas de la arteria subclavia. Esta arteria, este tronco basilar y las arterias vertebrales son las encargadas de irrigar la fosa cerebral posterior e incluso dan irrigación a los lóbulos occipitales del cerebro. Eso es lo que tenemos en la descripción de la cara anterior del puente. Luego tenemos la cara anterior del mesencéfalo, que se extiende desde el surco pontomesencefálico hasta el nivel de los tractos ópticos o cintillas ópticas. Aquí tenemos los tractos ópticos, el tracto óptico izquierdo, el tracto óptico derecho, y esta es la zona del quiasma óptico. Entonces toda esta región corresponde a la cara anterior del mesencéfalo. Recordemos que el mesencéfalo en el periodo embrionario recibe el nombre de cerebro medio y es la única vesícula primaria que no sufre división. En la formación del mesencéfalo tenemos la presencia a ambos lados de los pedúnculos cerebrales.
o mesencefálico. Aquí es importante recordar que los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos no deben de confundirse con los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres pares de pedúnculos que aquí los observamos. El pedúnculo cerebeloso superior que une el mesencéfalo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso medio que une el puente, lo acabamos de ver, son los brazos del puente que están formados por las fibras pontocerebelosas, y este que es el pedúnculo cerebeloso inferior que une la cara posterior del bulbo con el cerebelo. Entonces tenemos aquí los pedúnculos cerebrales, que no hay que confundirlos con los tres pares de pedúnculos cerebelosos. Como es lógico, entre los dos pedúnculos tenemos una depresión que recibe el nombre de fosa interpeduncular. El piso de esta fosa recibe el nombre, por el aspecto que tiene, de sustancia perforada posterior. Ustedes deberían de hacerse la pregunta, ¿por qué es la sustancia perforada posterior si estamos describiendo la cara anterior del mesencéfalo? Sencillamente la imagen no me permite explicar eso. Observen esta otra área que está entre los dos fascículos del tracto olfatorio. Esto corresponde a la cara inferior de los lóbulos frontales del cerebro. Esto se llama sustancia perforada anterior. Desde el punto de vista topográfico, esto está por delante de esta otra sustancia que tiene exactamente la misma configuración. Son áreas que presentan múltiples agujeritos. La función de estos agujeritos es que permiten la entrada de las pequeñas arterias que nutren, irrigan al mesencéfalo. Igualmente aquí penetran pequeñas arterias a través de la sustancia perforada anterior. Entonces, en el mesencéfalo, a pesar de que estamos hablando de la cara anterior del mesencéfalo, esta área se llama sustancia perforada posterior porque es relativa, ese nombre es relativo a la posición que tienen, que guardan con estas otras áreas que se llaman sustancias perforadas anteriores. En la región superior de la fosa interpeduncular tenemos la presencia de estructuras que pertenecen al diencéfalo, como son los cuerpos mamilares y el tallo de la hipófisis o infundíbulo. En el extremo inferior de la fosa interpeduncular tenemos la presencia del origen aparente del tercer par craneal, llamado también motor ocular externo u oculomotor, que es el encargado de inervar a la mayoría de los nervios que mueven el ojo, incluyendo al elevador del párpado superior. Observemos aquí al cuarto par craneal, que viene desde la cara posterior del mesencéfalo, donde es su origen aparente en el extremo inferior de la lámina cuadrigémina. Luego que aparece a ese nivel, en la cara posterior del mesencéfalo, abraza en su recorrido al extremo inferior de los pedúnculos cerebrales, y al dirigirse a la zona lateral del seno cavernoso que se aloja en la cara superior del efenoide. Dicho sea de paso, el único par craneal que tiene origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo, lo vamos a volver a ver al describir la cara posterior del mesencéfalo, y de hecho el único par craneal que tiene origen aparente en toda la cara posterior del tallo es el cuarto par o nervio troclearopatético, que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. Y eso es lo que tenemos en la cara anterior del mesencéfalo. Recordemos que el tallo cerebral o tronco encefálico se extiende desde el nivel del agujero magno del occipital hasta el nivel de las cintillas o tracto óptico.
Este viene a ser el nivel superior de todo el tallo, pero también lo hemos mencionado que es el nivel superior de el mesencéfalo. Luego vamos a ver la cara posterior de el tallo cerebral. La cara posterior del bulbo corresponde, en cuanto a sus límites, se extiende el bulbo desde el nivel del agujero magno del occipital hasta la presencia de las estrías medulares o acústicas que se encuentran en el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. La presencia de las estrías medulares o acústicas es lo que nos permite en la cara posterior del tallo delimitar el nivel superior del bulbo y a su vez el nivel inferior del puente. O sea, las estrías medulares o acústicas es el nivel de separación de la cara posterior del bulbo y la cara posterior del puente. Aquí vamos a observar detalles, al igual que en la cara anterior del bulbo, vimos en la cara posterior de la médula. En la cara anterior del bulbo hemos descrito el surco medio anterior, el surco preolivar, el surco retroolivar, y hemos dicho que estos surcos son continuación de surcos que hemos descrito en la médula. Aquí también en la cara posterior del bulbo aparecen surcos que ya conocemos en la cara posterior de la médula cervical, como es el surco mediano posterior, el tracto de Gol o grácil, el surco intermedio posterior, el tracto de Cuniato o Burdach, que precisamente el surco intermedio posterior es el que separa a estos dos tractos, al tracto de grácil del tracto de Burdach. Vamos a identificar el tubérculo de Gol, el tubérculo cuneatus, los pedúnculos cerebelosos inferiores que unen la cara posterior del bulbo al cerebelo, y también vamos a describir los elementos que se observan en el triángulo inferior de la fosa romboidea. Recordemos que la definición de rombo es la unión de dos triángulos por sus bases, de tal manera que el triángulo inferior de la fosa romboidea corresponde a la cara posterior del bulbo y el triángulo superior de esta misma fosa romboidea corresponde a la cara posterior del puente. En esta fosa romboidea, en ambos triángulos, vamos a describir, aunque aquí aparece nada más triángulo inferior porque estamos describiendo la cara posterior del bulbo, pero igual en el triángulo superior que corresponde a la cara posterior del puente, vamos a ver la eminencia media, el surco mediano del piso del cuarto ventrículo, vamos a ver área vestibular en los dos triángulos y hoy veremos el surco limitante, que también está presente en ambos triángulos. El trígono del hipogloso, el trígono del vago son elementos que existen únicamente en el triángulo inferior. Veremos esto desde el punto de vista literal. En la cara posterior del puente se observa el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que une el puente al cerebelo. Y aquí vemos la descripción del triángulo superior de la fosa romboidea, donde, como les estaba diciendo, existe la eminencia media en ambos triángulos. Y aquí en la eminencia media, en el triángulo superior, se encuentra el colículo facial o eminencia tere. Se observa el surco mediano de la fosa romboidea, el surco limitante y el área vestibular. Era lo que les señalaba, que son
elementos anatómicos que comparten los dos triángulos, como son el área vestibular, existen los dos triángulos, lo mismo que el surco limitante, el surco mediano del piso de la fosa, del cuarto ventrículo, fosa romboidea, la eminencia media, son detalles a reconocer en los dos triángulos que forman el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Pasaremos a ver estos detalles. Aquí tenemos el surco medio posterior de la médula, que se continúa con el mismo nombre en el tercio inferior, en la región inferior de la cara posterior del bulbo. Conocimos en la cara posterior de la médula, a ambos lados de este surco, los tractos de Gol o Gracil. Por fuera de estos tractos, el surco el surco intermedio posterior, separando los dos tractos, y por fuera del surco intermedio posterior tenemos el surco, al tracto de cuneatus. Observemos que en el extremo superior de cada uno de estos tractos existen unas pequeñas elevaciones llamado tubérculo de Gol, que se ubica en el extremo superior del tracto de Gol, y el tubérculo de cuneatus, que se ubica en el extremo superior del tracto de cuneatus. Estos tubérculos obedecen a la presencia subyacente del núcleo de Gol y el núcleo de cuneatus correspondientemente. Recordemos que en la médula habíamos señalado que estos tractos de Gol y cuneatus conducen la propiocepción consciente, el tacto fino, las vibraciones óseas, la sinestesia. Así que las fibras de este tracto, en la configuración interna del bulbo, hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos de Gol y cuneatus, y de las neuronas de estos núcleos surgen los axones que forman la decusación sensitiva del bulbo, que luego da origen o se continúa, luego de formar la decusación sensitiva del bulbo, da origen al lemnisco medio o tracto bulbotalámico, conocido también como cinta de Rayleigh. Eso es lo que tenemos en el extremo inferior del bulbo. En el extremo superior del bulbo, hasta el nivel de las estrías medulares o acústicas, que hemos dicho que separa la cara posterior del bulbo de la cara posterior del puente, las estrías medulares. La presencia de las estrías medulares nos separan los dos triángulos de la fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo. Entonces aquí vamos a reconocer la eminencia media, donde se observan dos pequeñas elevaciones, que es el trígono del hipogloso y el trígono del vago. El surco medio de la fosa romboidea, que se continúa hacia el triángulo superior, que pertenece al puente. La eminencia media en el puente presenta esa elevación que se llama eminencia tere o colículo facial. Luego tenemos el surco limitante, que está presente en ambos triángulos, tanto en el bulbo, el triángulo inferior, como en el puente, triángulo superior. Este surco limitante separa la eminencia media, que esta elevación corresponde a la presencia de núcleos motores, y por fuera del surco limitante el área vestibular, que representa la presencia subyacente de núcleos sensitivos, como su nombre lo sugiere, la presencia de los núcleos vestibulares, que hay dos en el puente. Cuando se estudia la configuración interna del bulbo, nos dicen que los núcleos vestibulares del bulbo son el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. Y en el puente, el área vestibular corresponde a la presencia de otros dos núcleos en esta superficie subyacente a ella, al área vestibular del puente. Están presentes los núcleos vestibulares superior y lateral. Repito
veremos en el piso del cuarto ventrículo el surco mediano del cuarto ventrículo, la eminencia media a ambos lados del surco mediano del cuarto ventrículo. En la eminencia media en el bulbo tenemos trígono del hipoglóso, trígono del vago, y en la eminencia media en el puente tenemos el colículo facial, llamado así porque está formado por la presencia subyacente por el núcleo del sexto par, la presencia del núcleo sexto par, pero lo que le da el nombre es el hecho que ese núcleo está rodeado por las fibras del nervio facial que forman la rodilla interna del facial que rodea al núcleo abducen o del sexto par. El núcleo abducen y la rodilla interna del facial no forman esta elevación conocida como eminencia tere, que significa eminencia redonda o colículo facial, por la participación de las fibras del facial en esta elevación llamada eminencia tere o colículo facial. Por fuera de la eminencia media tenemos el surco limitante, y luego por fuera del surco limitante, en los recesos laterales de la fosa romboidea o ángulo lateral, el área vestibular, que hay área vestibular tanto en el triángulo inferior, que corresponde al bulbo, como en el triángulo superior, y obedece a la presencia de estos cuatro núcleos que he mencionado, vestibulares, vinculados funcionalmente con la regulación del equilibrio. En la cara posterior del mesencéfalo tenemos los siguientes detalles. El origen aparente del cuarto par craneal o troclear, que ya he señalado que es el único par craneal que tiene origen aparente en la cara posterior del tallo cerebral. Tenemos la presencia de una lámina cuadrigémina o techo del mesencéfalo, formado por cuatro estructuras muy parecidas, de ahí que le han llamado lámina cuadrigémina, que significa que están presentes cuatro estructuras gemelas. Estas estructuras gemelas son los dos colículos superiores y los dos colículos inferiores. Estas elevaciones, llamados colículos superior e inferior, obedecen a la presencia subyacente de los núcleos de los colículos superiores y los núcleos de los colículos inferiores. Estos núcleos, los núcleos de los colículos superiores son núcleos de relevo de la vía visual, y los núcleos de los colículos inferiores son núcleos de relevo de la vía acústica. Cada colículo tiene su brazo. Este sería el brazo del colículo inferior, hacia el otro lado lo tenemos presente. Y aquí apenas se observa el brazo de los colículos superiores. El brazo de los colículos inferiores une el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial, y el brazo del colículo superior une el colículo inferior con el cuerpo geniculado lateral. Los cuerpos geniculados son formaciones nucleares que pertenecen al diencéfalo. Como hemos visto en la región superior de la cara anterior, habíamos señalado que en el extremo superior de la fosa romboidea hay dos estructuras que corresponden o pertenecen al diencéfalo, como son los cuerpos mamilares y el tallo hipofisiario infundíbulo. Eso mismo tenemos que decir en la cara posterior del mesencéfalo. En el extremo superior de la lámina cuadrigémina tenemos el cuerpo pineal. El cuerpo pineal está formado por células llamadas pinealocitos que producen melatonina, que se secreta, tiene un ritmo circadiano relacionado con la intensidad de la luz, y al disminuir la intensidad de la luz por la noche, se activa la liberación de melatonina por parte de los pinealocitos, que son las células del cuerpo pineal, y esta sustancia melatonina tiene que ver con la conducta sexual.
Esta sería la descripción de la cara posterior del mesencéfalo. Ya hemos descrito la cara anterior de todo el tallo cerebral. Describimos la cara anterior del bulbo, la cara anterior del puente. Hemos descrito la cara anterior del mesencéfalo. Y en este momento hemos descrito la cara posterior del bulbo, el puente y el mesencéfalo, con lo que hemos reconocido la descripción de la configuración externa del tallo. Recordar que, como lo hemos estado mencionando, hemos estado haciendo referencia, los detalles anatómicos, los relieves del tallo, igual los relieves de todas las estructuras que forman el sistema nervioso central, obedecen a la presencia subyacente de tractos nerviosos formados por fibras nerviosas, axones y dendritas, o por agrupaciones de cuerpos de neuronas que forman núcleos. Hemos dicho, por ejemplo, que las pirámides vulvares obedecen a la presencia subyacente de la fibra del tracto piramidal o vía motora voluntaria. Hemos dicho que el núcleo, la oliva vulvar obedece a la presencia subyacente del núcleo de la oliva, que la eminencia atérea o colículo facial obedece a la presencia subyacente del núcleo del septo par rodeado por las fibras de la rodilla que forman la rodilla interna del facial. Y hemos hablado del trígono del hipogloso, trígono del vago, que representan la presencia subyacente de los núcleos del hipogloso y el núcleo motor dorsal del vago. Y recientemente acabo de señalar las formaciones que se observan en la cara posterior del mesencéfalo, que hemos dicho están presentes los colículos superiores e inferiores, y hemos dicho que están formados estas elevaciones por la presencia de los núcleos correspondientes. Esto se va a ampliar en la descripción de la configuración interna del tallo cerebral.